Bueno, pues mi nombre es Luis Sevilla y le voy a hablar un poquito sobre mi experiencia y qué es lo que me motivó a hacer esto. Pues uno como freelance, una de las primeras cosas que me motivó es que yo ya no quería seguir trabajando como empleado en otra empresa porque muchas veces es muy esclavizante. Incluso hay gente que dice que la guerra civil de Estados Unidos, la pelea entre el norte y el sur, que dicen que el norte estaba a favor de la abolición de los esclavos. Bueno, es que el sur dependía bastante de las plantaciones de algodón, ¿verdad? Pero en el norte era más industrial. Entonces tener esclavos como que no les resultaba. Entonces, que ya era pagarle a alguien y los podían hacer trabajar por más horas, porque igual los esclavos tenían ciertos beneficios. Entonces, y yo es lo que veo que pasa ahora en varias empresas, que la gente por un sueldo se amarra. Justamente hoy, más temprano, estaba hablando a la hora del almuerzo, estábamos hablando aquí como gente que quiere hacer cosas y dice, o sea, por ejemplo, Mika estaba diciendo, o sea, algo de lo que no me gusta es este horario fijo. Entonces estaban valorando, o sea, tenés que ver qué es lo que dejas, si dejas tu libertad o un ingreso fijo. O sea, el año pasado me hicieron una oferta de trabajo que el salario era alto, pero era básicamente que tenía que estar trabajando de 8 de la mañana hasta que el jefe dijera, ya por hoy ya no tengo nada más que necesite. Entonces yo dije, o sea, no, no vale la pena. Pero una de las, o sea, lo que estábamos hablando el otro día, ¿verdad? Que hay cosas a favor y cosas en contra. Cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar, siempre hay factores a favor y factores en contra. Es el retiro. Porque cuando uno es empleado en una empresa, pues uno tiene ese beneficio, se supone, el seguro social, el RAP, donde uno va haciendo un ahorro que a cierta edad, digamos aquí en Honduras 60, 65 años, ya puede dejar de trabajar y le dan una pensión. O sea, exacto. Entonces, Eso era mejor. ese es el caso del seguro social, eso es lo que le da, porque el aporte del seguro social como que se divide en tres partes. Una parte es para la atención médica, o sea, si te enfermas y algo, pues esa parte va para esa atención. Otra parte va como un seguro de vida, que es poco, y la otra parte que es la de la pensión. Entonces lo que le quitan a uno de planilla se divide en tres partes. Y entonces solo es esa pequeña parte lo que se guarda para la pensión. Pues en realidad no, hay gente que dice que el sistema de pensiones que tienen los gobiernos es como el esquema Ponzi más grande del mundo. Porque, o sea, lo que te dicen es que te van quitando y se va guardando, pero en realidad depende exacto, de que la gente, haya gente trabajando y que pueda estar pagando, porque si no, no hay fondo. O sea, y eso lo hemos visto, por eso ha habido muchas huelgas en muchos países cuando el gobierno quiere elevar la edad, entonces gente que ya le iba a tocar, pues, en Francia pasó hace poco cuando con Macron, que la gente, una de las protestas más grandes que tuvo con Macron es que la gente, él quiso elevar la edad de jubilación porque no tenían suficiente dinero para pagar a la gente. Entonces la gente llega a la edad en que se va a jubilar y le dicen, no, ahora tenés que trabajar más años. Obviamente, no a la gente, ¿no? Pero es porque no hay suficiente gente joven que está entrando. O sea, es más gente la que se está jubilando que la gente que está entrando a la fuerza laboral. Entonces el gobierno tiene poco. Entonces la gente que hizo un esquema Ponzi, pues le quitamos a este y le damos a este otro. Pero el rap sí genera interés, ¿verdad? El RAP sí, porque, o sea, son tus aportes más los aportes de la empresa. Lo que hace el RAP es que te presta para temas de vivienda. Entonces sí, sí genera algún tipo de intereses. Entonces, bueno, yo abrí un AFP, un régimen de aportaciones de fondo de pensiones, cuando tenía 25 años. La verdad, yo lo abrí con el mínimo porque igual no tenía mucha información. Pero dije, o sea, sí, yo quiero tener como algo de dinero para cuando me retire. Pues a ver, lo metí con el mínimo.
En ese tiempo sí tenía un empleo fijo, entonces iba aportando. Después, cuando me retiré, el que yo tengo me deja sacar préstamos y queda como respaldo lo que tenés aportado. Entonces, digamos, empecé a pagar una parte, después dejé de pagar, entonces me lo quitaron del... Entonces, como, o sea, no empecé de cero otra vez, pero sí me retrocedió. Ya, ¿cuándo fue que me empecé a dar cuenta en serio? Creo que fue después de la pandemia, 2021, 2022, cuando ya me empezaron a hablar sobre un seguro de vida que se llama indexado, que va con esto de a la bolsa de valores. Entonces ahí fue cuando de verdad empecé a interesarme por ver cómo funcionaba. Y en octubre de 2024 fue cuando me salió un curso en YouTube de esa gente que te da curso gratis, una semana de curso gratis con la intención de que después les compré un curso, ¿verdad? Entonces, la verdad, la información que compartió en esta semana sí fue muy útil, me sirvió, o sea, entendí un montón de cosas, que es parte de lo que les voy a enseñar ahorita, pero después me vendía el curso a $500. Entonces yo dije, o sea, este tipo está hablando de que quiere que en América Latina la gente tenga esta información y, o sea, sí es valiosa, pero $500, o sea, no me parece razonable. Entonces yo dije, todo está en YouTube. Entonces me puse a buscar en YouTube y encontré sí varios cursos, los tomé y me encontré a un colombiano que se llama Juan David. Entonces él sí conoce bastante y él sí te explica todo. O sea, él sube clases todos los domingos sobre este tema de bolsa. Entonces me dediqué un mes completo a estar viendo varios cursos de eso para aclarar mis dudas, ¿verdad? Y pues él, él dice, yo lo doy gratis porque yo de verdad vivo de esto. Entonces, y obviamente también tiene algo de monetización de YouTube, pero sí, él incluso a veces hace sorteos. O sea, la gente que se conecta a sus cursos gratis hace giveaways y regala dinero para que la gente invierta. O sea, y él dice, como si hay un montón de gente que te vende un curso, o sea, yo de verdad te lo enseño gratis porque de verdad se puede vivir de esto. Entonces yo les tengo una pregunta a ustedes antes de comenzar. Bueno, respondiendo a la pregunta, les devuelvo la pregunta que me hicieron. ¿A qué edad le gustaría retirarse? No lo he pensado. Nunca se lo han preguntado. Y no sé, pienso como eh, como padres en la casa están entre los 50 y 60. Entonces, más o menos para ahí. Ok. Yo, pues, nunca había pensado que se podía uno retirar antes de los 60. Yo, Ok, no, está bien. Bueno, la anécdota que yo les iba a contar es que en enero justo estaba en una capacitación con otros emprendedores. La mayoría de los empresarios que estamos ahí son mayores que yo. Entonces, la pregunta puntual que nos hicieron, ¿cuál es el problema más grande que tiene su negocio? ¿Verdad? Entonces, toda la gente empezó a decir, ya se imaginan, ¿verdad? Las ventas, que no tiene suficientes ventas, cómo consigo más clientes, eh, temas de cadena de suministros, problemas con los empleados. Entonces, ¿cuál es el problema más grande que tengo yo en mi negocio ahorita? Entonces, cuando llegó mi turno, le dije, el problema más grande que tiene mi negocio ahorita es que no genera lo suficiente para que ya me retire. Y todos los demás quedaron como, ¿de qué está hablando? No, o sea, la mayoría son mayores. comparado a ellos, venía empezando. Venía empezando, sí, y algunos como yo no me quiero retirar, que no sé qué, entonces me pregunta la capacitadora qué edad tiene, yo le dije 37, ah, sí, usted es millennial, dice. O sea, la mayoría de los otros eran X y baby boomers, incluso había algunos baby boomers. Entonces dice, sí, ustedes piensan en trabajar y no se imaginan hacer otra cosa, y algunos dijeron, sí, o sea, nosotros queremos trabajar. Pero los millennials ya tienen otra mentalidad, o sea, Quieren viajar, quieren quieren viajar, libertad. exacto. Entonces,
y que nos cansamos. Usualmente los millennials duramos poco en los trabajos. O sea, antes la gente como que entraba a trabajar y mucha gente eternizó en la misma empresa, ¿no? Los millennials, las empresas tienen que estarlos moviendo de puesto porque nos aburrimos. Es como que ya no quiero hacer esto, quiero ver qué más puedo hacer. Y los centennials, peor, ¿verdad? Nosotros hemos conocido centennials, ¿verdad? Que cambian, quieren cambiar de carrera 5 veces, los que nacieron después del 96. Ah, Los que, o sea, los millennials vivimos la transición de lo análogo a lo digital. Los centennials ya nacieron en la era digital. yo soy centennial. Sí. O sea, no es como que aquí está la línea, ¿verdad? Pero más o menos ese es el rango. O sea, es los millennials pasamos del mundo análogo al mundo digital, vimos esa transición. Ajá. Los centennials ya, o sea, Así es. exacto. Como el icono de guardar, nosotros lo vimos en vivo, en 3D. Hay muchos centennials que nunca vieron un disquete. Y dicen, una impresión 3D de guardar. Entonces, pues es como un reto, ¿verdad? Pensar como retirarse más joven se puede, posible. Pero les tengo otra pregunta. Bueno, antes de pasar a la otra pregunta, además de la edad en la que nosotros nos queremos retirar, hay que pensar en que por más que nosotros queramos seguir trabajando, llega una edad en que ya no vamos a tener fuerzas, ya no vamos a estar en condiciones, o sea, la salud es algo que en algún momento nos va a impedir seguir haciendo las actividades que nosotros hacemos. O sea, que por mucho que nos guste nuestro trabajo, va a haber un punto en que la edad ya no nos va a permitir seguir haciendo esas actividades. Entonces hay que pensar en el retiro. Ok, pregunta importante ahora. Para ustedes ¿cómo definirían ser rico? O sea, para ustedes, ¿cómo sería su vida si ustedes fueran ricos? ¿Se han puesto a pensar en eso? O sea, porque para cada uno de nosotros es distinto. O sea, mi vida de rico es distinta de la vida de rico de ustedes. O sea, para ustedes, ¿qué es lo que harían si fueran ricos? O sea, ¿cómo sería su vida? A mí se me ocurre como una libertad financiera de repente. Pero ¿qué harías? ¿Qué haría si Ajá. fuera rico? Ajá. ¿Cómo sería tu día a día? Vaya, en mi caso a mí me preguntaron esa vez que yo estaba en curso, ¿y para qué se quiere retirar? O sea, ¿qué haría? ¿Se aburriría? Le digo, no, o sea, yo viajaría, o sea, iría a carreras de Fórmula 1, yo quiero tener tiempo para eso, o sea, el tiempo y el dinero para eso, ¿verdad? Para ir a estos eventos, ir a ver Grand Slams de tenis, ir a ver partidos de fútbol, conocer otros países. Por ejemplo, yo un montón de gente ha dicho que yo quiero conocer Santa Elena, me gustaría ir a estas islas francesas que están en el Pacífico, como Tahití y eso. Eh, bueno, eso. Yo Ajá. visitaría a mi familia y amigos que tengo en otros países, definitivamente conocería otros países, eh, encontraría como tiempo para hacer, inclusive viviendo, o sea, sin viajar, sino que estando aquí, o buscar hacer actividades que me gustan, como el senderismo, como no hacer nada. Sí, a veces No hacer nada en mi casa y no se puede. porque Lo tengo que organizar en ciertos días, entonces como, ok, este domingo sí no voy a hacer nada. y tenés que planificarlo. O sea, para alguna gente la vida de rico es eso, o sea, no tener que pensar hoy no quiero hacer nada y no hago nada. Exacto. Porque nosotros trabajando tenemos que trabajar. Hay otra gente que dice, a mí me gustaría tener tiempo para el gimnasio. Hay gente que muchas veces por su trabajo no tiene ese tiempo y esa libertad, ¿verdad? De dedicarse a ir al gimnasio o, o digamos ir a comer con sus amigos. Bueno, estamos hablando sobre cómo planificar para tener libertad financiera en el futuro. Sí, es importante que tomen nota. Y la pregunta que le estamos haciendo ahorita es
cómo se imaginan ustedes su vida de ricos. Por ejemplo, dice, para Paulette sería viajar, visitar a sus amigos en el extranjero, tener días así sin planificarlos. Hoy no voy a hacer nada. O sea, porque actualmente yo creo que nos pasa igual. O sea, si nosotros queremos tener un día, vaya, por ejemplo, queremos ir a la tira, tenemos que planificarlo con tiempo, ¿verdad? Incluso un domingo es como, este domingo tengo libre para hacer esto. Nuestra vida de rico sería como, hoy, hey, ¿querés ir a la tigra? ¿Querés ir a la tigra? Les decía que hay otra gente que tal vez quiere ir al gimnasio, pero por su trabajo no tiene tiempo. ¿Ustedes cómo se imaginan su vida de ricos? Bueno, un hotel, ese uno no tiene lo mismo presupuesto y les gustaría como hacer ciertas actividades que no pueden. Entonces, no estoy pensando en, ok, tengo que planificarlo, sino como no. O sea, me quiero quedar aquí. Dice Basilo, Tiempo aquí. como dice Basilo, salir a rumbear sin pensar en la cuenta. Bueno, otra anécdota que tengo, yo por mucho tiempo dije, cuando vaya a Francia, hay un restaurante en la Torre Eiffel que se llama Jules Vernet. Cuando yo vaya a Francia, o sea, como vos decís, uno se hace un presupuesto y dice, uno se queda en un hostal, no en el centro de París, sino que afuera, para poder ir y disfrutar. Pero lo que sí voy a gastar es que voy a ir a comer un buen tiempo de comida a ese restaurante. Pues llega a la Torre Eiffel, la entrada está en una de las patas, pero en Francia es costumbre que ponen el menú afuera del restaurante, ¿verdad? Y me acerqué y lo más barato era una entrada que costaba 99 euros. No, tampoco tengo tanto para eso. Pero sí subí, que me costó 17 euros subir hasta el tercer piso. Entonces, sí, es válido. No sé si alguien más quiere compartir antes de que continuemos. Me gustaría poder tener la facilidad. A mí me encanta navegar y me encantaría tener la facilidad de poder hacerlo en cualquier momento. Exacto. Bien, entonces tal vez en este momento nosotros lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de comenzar a construir para un día llegar a eso, ¿verdad? Y otra cosa que les decía, por más que nosotros nos imaginemos siempre trabajando, como les decía, le paso a los boomers y a los X, porque a mí me preguntaron que a qué edad me quería retirar. Yo les dije que a los 45, 50 me quiero retirar. Entonces, sí, o sea, mi plan es 45, ya plan B 50. Em, pero los X y Baby Boomers dicen que no se imaginan, o sea, como qué harían si se retiran. Pero uno tiene que pensar que a veces la salud ya no le da. Entonces uno tiene que pensar eh, en qué edad me voy a retirar y más o menos, pues algo que uno siempre a gente le da miedo hablar, pero todos nos vamos a morir eventualmente. Entonces, como cuánto tiempo yo pienso que voy a durar. Entonces, digamos, si la expectativa de vida ya está a los 80, ¿cuánto dinero necesito para darme ese estilo de vida desde la edad que me quiero retirar hasta la expectativa de vida a la que yo aspiro tener? Porque el dinero se gasta. Entonces, ¿cómo vamos a construir eso? Primero, tenemos que tener una fuente de ingreso, que esa es la parte fea ahorita. Hay que hacer un plan y eso incluye, pues, tener una fuente de ingresos, que es la parte fea. Pues, la ventaja que creo es que, no sé ustedes, pero lo que yo siento ahorita es que más o menos me dedico a algo que no me genera tanto tedio, pues, que lo disfruto, entonces no es tan pesada la carga de día a día. Y hoy en el almuerzo estaba hablando con otros compañeros que por el dinero hay gente que de verdad hace cosas que no le gustan. Y yo dije, no, yo prefiero tal vez ganar un poquito menos, pero dedicarme a algo que no me genere tedio, algo que me dé más libertad. Por ejemplo, ese trabajo que yo les decía, que me ofrecían bastante dinero, pero que tenía que trabajar de lunes a sábado, de 8 de la mañana, hasta que el jefe dijera, ya no necesito nada más, lo rechacé porque yo dije, o sea, aunque no estoy viviendo mi vida rica en plenitud, hay días en los que yo digo, ahorita ya no quiero trabajar, me voy a ir al cine.
a la 1 de la tarde. O sea, y yo en ningún trabajo para una empresa me van a dejar ese. O sea, no tengo que darle cuentas a nadie, solo tengo que organizarme. Les digo a mis clientes, estoy ocupado y me he ido al cine a la 1 de la tarde. Entonces ya como he comenzado a hacer eso, lo primero que tenemos que hacer es nuestra fuente de ingresos, buscar un trabajo que no nos sea tan tedioso, que nos genere suficiente y después organizar la parte de los gastos, que es la parte difícil, porque usualmente el dinero entra y después el mismo día uno ya empieza a ver qué tengo que pagar. Entonces vamos a ver cómo organizamos eso. Porque si solo vivimos para estar pagando cuentas, va a ser muy difícil que construyamos nuestra vida de ricos. Entonces, lo primero es romper tabúes. Por ejemplo, ¿quiénes leyeron Padre Rico, Padre Pobre? Pedazo. Ok. Una de las partes que yo recuerdo es que en la casa de Padre Pobre dice que en la mesa no se habla de dinero. Pero Padre Rico les dice, o sea, hay que hablar de dinero, o sea, porque para alguna gente es como un tema tabú eso del dinero. Y pues no hablar del dinero abiertamente puede ser una limitante para que no generemos más dinero. Entonces hay que hablar francamente, así como les digo yo, ponerse objetivos claros. Yo quiero llegar a tal edad y poder retirarme. Hablar de la muerte también, qué plan tengo, cuánto tiempo pienso yo vivir después de retirarme. Y nosotros lo hablamos el otro día, ¿verdad? Hay gente que no quiere hablar de la muerte, que dice que es como atraerlo, pero es una realidad que todos vamos a vivir, pues. Entonces, pues, afortunadamente hay muchos estudios y sabemos que aquí en Honduras la expectativa de vida es más o menos 80 años. Entonces, nosotros podemos como planificar hasta los 80 años, yo puedo tener una vida. Pensamiento de rico, o sea, eso que les decía, el padre pobre decía no se habla de dinero. Uno de los problemas más grandes, digamos, en esta mentalidad de pobre, mentalidad de rico, el pobre piensa en ahorrar. Siempre está pensando en cómo hago para gastar menos. La mentalidad de rico es qué hago para generar más. Entonces, y otra de las cosas, no sé si ustedes lo han escuchado, en inglés se dice fake it till you make it. Porque es una realidad también, hablando, volviendo a lo de romper tabúes, que la gente, así como te ve, así te juzga, ¿verdad? O sea, si te ven que andas bien vestido, así te tratan. Entonces, es más fácil conocer gente rica tratando de comportarse como los ricos. O sea, mientras que si alguien no compre un buen par de zapatos por ahorrar, porque dice, me estoy ahorrando tanto, y tengo esa mentalidad siempre de cómo hago para ahorrar. Dicen, aquí en Honduras es muy común ver que hasta se romantiza a esta gente que dice que estira el salario hasta lo que no puede para que le llegue a fin de mes, o sea, porque es tratando de ahorrar lo más que pueda, en lugar de pensar cómo hago que me rinda más. O sea, yo lo he practicado en mi casa, por ejemplo, hace poco empecé a cambiar todas las ollas. Mi papá hubiera dicho, de verdad, o sea, estas ollas todavía sirven, o sea, tal vez no están en las mejores condiciones, pero yo sí, o sea, por temas de salud y también de psicología, pues tener cosas nuevas nos hace sentir mejor, sobre todo lo hice por temas de salud, pues, porque antes teníamos ollas con antiadherente y eso es malísimo para la salud. Entonces, o sea, si de verdad quiero llevar un estilo de vida más saludable, que eso también es parte de mi vida de rico, o sea, tener mi cuerpo en las condiciones que me permitan hacer las actividades que a mí me gustan, entonces pues necesito cambiar. Oye, entonces comencé poco a poco porque no podía comprar todas las ollas de un solo, pero así las he ido cambiando. Eso es. Battery. Pero aquí lo tengo. Eso nos va a llevar a un cambio de paradigma. Hay gente que se siente culpable por tener esos privilegios de que yo tengo lo que otros no tienen.
Entonces, eso es una barrera grande que nos puede impedir llegar a cumplir nuestras metas. Ok, entonces, hay muchos asesores financieros. No sé si ustedes han escuchado sobre los gastos hormiga. ¿Qué son los gastos hormiga? El café, no, la café. Ok, entonces sí, se supone que son gastitos que se van acumulando y hay muchos asesores financieros que van diciendo como hay que cortar los gastos hormiga y porque se van acumulando y él te dice, mira, a fin de mes compraste tanto. Pero hay una anécdota. Estaba una vez un hombre fumando, no me acuerdo los cálculos exactos porque hay esa gente que sí saca los cálculos, ¿verdad? Y ve a alguien fumando. Y viene y le pregunta, ¿cuántos cigarrillos te fumas al día? Entonces le dice, no, me fumo una cajetilla diaria. A la cajetilla cuesta tanto, te fumas una diaria tanto, a la semana es tanto, al mes es tanto, al año es tanto. Y le dice, mira, con todo esto que te has fumado, ya te hubieras comprado un Ferrari. Ah, y el otro solo, ¿y vos fumás? Le dice. No, le dice, ¿a dónde está tu Ferrari? Entonces, esto de los gastos hormiga, yo siento que es mentalidad de pobre, pues viendo en qué ahorro, en lugar de estar pensando en que crezco. O sea, y lo que les quiero decir no es que hay que ser irresponsable con los gastos, sino que, digamos, hay gente que le gusta tomar buen café, ¿verdad? Entonces, parte de su vida de rico tal vez sea decir, o sea, yo quiero darme este gusto, o sea, yo trabajo para esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos sin que esto nos empobrezca? Entonces, hay que gastar en lo que amas y hay que definir un presupuesto. Y esto es lo que vamos a ver ahora. O sea, esto no está escrito en piedra, pero son los porcentajes. Bueno, eso lo vamos a ver. Son los porcentajes de gastos. Los porcentajes. Aquí está. Más o menos en los que uno tiene que dividir su dinero, o sea, el presupuesto diario. Porque, digamos, nosotros al mes tenemos el dinero que nos entra. Entonces, nosotros tenemos que procurar dividirlo en 50, 20, 30. En promedio, 50%, o sea, la mitad de lo que nosotros ganamos, tiene que ir a los gastos fijos, o sea, como nuestras obligaciones, el pago de la hipoteca de la casa, pago de la renta, pago de internet, pago de cable, etcétera, ¿no? Eso es, o sea, la mitad. O sea, si es menos, obvio, mejor. O sea, pensando otra vez en la vida de rico, ¿a mí qué me importa más? ¿Tener una casa grande o yo puedo sacrificar la casa para tener más dinero para otro gasto? ¿Verdad? Pero si mi vida de rico es no, yo quiero esta casa, pues entonces aquí en esto yo tengo que meter más dinero en eso porque yo quiero tener mi casa así. Y siempre hay que ser inteligente con las cosas, digamos. Los carros son un activo, pero no es un activo sano, porque los carros se deprecian. O sea, cuando ustedes compran un carro de agencia, con solo sacarlo de la agencia y lo quieren vender, no lo van a vender al mismo precio. Hay gente que piensa cuando vende un carro, lo voy a reparar para venderlo más caro. O sea, el carro tiene un precio de mercado. Y si está malo, pues si lo reparas, es mejor venderlo así malo y decirle al cliente, al comprador, mira, tiene malo tal cosa, arreglalo vos, porque si yo lo arreglo, el que me lo compra no me va a pagar esa reparación. Entonces, mejor venderlo malo, decirle al comprador, mira, te doy una rebaja de tanto, pero lo compras así, y ahí vemos cómo lo arreglas. Entonces, la mitad de lo que nosotros ganamos a esos gastos que tal vez no nos gusten, la renta, el agua, la electricidad, el internet, los gastos de la casa, ¿verdad? La comida, la gasolina, el transporte, si hay hijos, la matrícula de los hijos. Entonces, en esta parte, digamos, en esa parte, digamos, sí sale como meterlo en pareja, ¿verdad? Porque una sola persona pagar la educación de los hijos pues, puede hacer que te suba más del 50. Luego, ahorro e inversión, 20% de lo que nosotros
ganamos. Eso incluye un fondo de emergencia. ¿Han escuchado de un fondo de emergencia? ¿No saben qué es un fondo de emergencia? No he escuchado un fondo de emergencia. O sea, me suena como dinero que guardas por si acaso. Fondo de emergencia dicen que debe equivaler a 3 meses de tu ingreso. O sea, porque supongamos que tenés un empleo y te despiden, tu fondo de emergencia tiene que ser capaz de sostenerte 3 meses, que es el tiempo que te puede tomar encontrar otro empleo. Entonces, parte... Pero ese fondo de emergencia no está dentro de ese ahorro de inversión. al inicio va a estar, o sea, porque tiene que ser como tu prioridad, ¿verdad? El ahorro de emergencia. Y una vez que ya tengas ese colchón de los 3 meses, ya podemos ir a la parte de planificar para tu futuro. Ok, entonces el ahorro, el ahorro de inversión. emergencia empieza como ahorro de inversión y una vez que se completa, pero lo va llenando con ese 20%. Sí. O sea, Y porque... una vez que se completa, ya lo dejas como aparte y vos volvés a hacer que tu meta sea ese 20% de ahorro. Y eventualmente puedes irle aumentando, ¿verdad? Como ya no quiero, o sea, digamos, ya tenés, ya ha pasado varios tiempo, algunos años, dices, no, voy a aumentar mi ahorro en inversión, ya no para que me tenga un colchón o también por la inflación, los costos de vida van subiendo, entonces ya eso tal vez lo que tenías antes no te ajusta para 3 meses, tenés que completarlo. Y aquí va lo que vamos a sustituir los gastos hormigas. Les vamos a llamar gastos libres de culpa. Pero es alto, ¿no? Ok, como te digo, eso no está escrito en piedra. O sea, vos podés reducir tus gastos libres de culpa, digamos, hasta un 10%, y ese 20% lo puedes pasar. Supongo que si estás sano Ajá, con todo eso, gastos fijos, tenés cubierto, tu ahorro de inversión, vos tenés tu fondo de emergencia, no hay problema con el 30%, tal vez es algo que puedes ir escalando. exacto. O sea, pero como te digo, o sea, esto por eso les dije al inicio que no está escrito en piedra. Pero es una buena guía. Ajá, porque digamos, o sea, si tenemos mucha deuda, tal vez no nos podamos dar 30%, tal vez solo nos podamos dar 5%, y tenemos que pasar el 25% aquí para que sea 75% de esto. Quiero compartir algo. Entonces yo cuido de mi mamá hace 8 años, mis sobrinas, mi hermana tiene 5 hijos, entonces se han venido, estoy con la tercera sobrina que cuido, ¿verdad? Entonces, cuando eso pasó, mis finanzas, yo dejé de tener un ahorro de inversión, o sea, emergencia de mi mamá, emergencia que tenía que pagar. Mis sobrinas estaban en la universidad, ella consigue su trabajo, pero igual, o sea, yo pago la comida de la casa y todo. Entonces, mi ahorro de inversión se hizo cero. Y yo pagaba todo y pagaba todo y pagaba todo y pagaba todo. Y entonces leí que había que ahorrar, además que yo estoy ahorrando el 10% de lo que... Y entonces empecé a ahorrar con ese 10%. Y es como súper raro, pero yo sigo pagando todas mis deudas, pero tengo ahorro ahora. Y, o sea, yo me puedo pensar, si agarrara todo este ahorro y lo metería a estas deudas, bajaría los intereses quizás de una deuda que tengo con una cooperativa. Pero no sé, es como que a uno le da como una seguridad tener ese Sí. O sea, que no estoy liquidada. Exacto. Exacto. Porque hay gente que sí dice, yo en vez de ahorrar, mejor lo meto a pagar deuda. Yo hice al principio cuando empecé a estar en esa situación. Porque hay mucha gente que dice, no, yo lo que quiero es vivir sin deuda, y dicen, no, yo estoy tranquilo porque no le debo a nadie. Pero, o sea, imagínate, perdés tu trabajo, te pasa algo, tenés un accidente, quedas incapacitado, no puedes seguir trabajando. O sea, la deuda va a seguir ahí y no vas a tener cómo financiarte eso. Entonces, y en general también dicen que hay una regla del 7%. Entonces, es como que evalúas cuál es la tasa de interés de la deuda y cuál es la tasa del activo en el que vas a ahorrar o invertir. Entonces, dices, si es como el que esté arriba del 7% es el que tenés que pagar. Porque, digamos, si el activo que en el que vas a invertir te produce un rendimiento menor a la tasa de interés que estás pagando, ese gap es negativo. Entonces, mejor abonarlo a la deuda, salir de la deuda y después sí ya tenés para invertir.
Ok, entonces, los gastos libres de culpa, les decía, si a ustedes les gusta el café, entonces dentro del 5%, 10%, 30%, lo que sea que tengan aquí, lo van a dedicar. Y se llama gasto libre de culpa, o sea, no con esa mentalidad de gastos hormiga, de que tengo que ahorrarme para tenerlo después, o sea, es parte de mi vida de rico. O sea, yo quiero darme este gusto. Si a mí me gusta ir al cine, lo meto aquí en mi gasto libre de culpa. La cosa es que tengo que tenerlo presupuestado, saber en el mes cuántos son mis gastos libres de culpa. Si a mí me gustan los postres, eso tiene que estar dentro de ese porcentaje. O sea, para que no me vuelva un derrochador. Okay. Preguntas sobre los gastos libres de culpa. ¿Queda claro? Ok, entonces vamos a ver lo de la deuda. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar las deudas? Aquí está, miren lo que les decía, el 7%. Primero hay que eliminar las deudas tóxicas, todo lo que tenga la tasa de interés más alta. Entonces, si tenemos varias deudas, la que hay que priorizar es la que tiene la tasa de interés más alta. Lo mejor es consolidar deudas. ¿Quién ha escuchado sobre la consolidación de deudas? ¿Demás? No. Ok, cuando tenemos varios préstamos, vaya, le voy a poner mi ejemplo. Yo tenía como 3 deudas, ¿no? Tenía 3, 4 deudas. Entonces yo me puse a sacar cuentas, cuánto pago yo en las cuotas que pago mensualmente para salir de esas deudas, cuánto era. Pagaba más de 10.500 lempiras mensuales. Entonces yo iba al banco y le digo, miren, yo necesito un préstamo de tanto para consolidar mis deudas. Entonces me dicen, su cuota sería, y me calculaban la cuota, me bajaba a 5.000 lempiras. Entonces yo digo, es la mitad, son 5.000 lempiras que yo voy a tener libres más cada mes. El problema es que aquí en Honduras hay mucha gente que no tiene opción porque los bancos te piden demasiados requisitos. O sea, yo fui a los bancos y me rechazaban como, no, usted no tiene capacidad de pago. Como yo trabajaba como independiente y me pedían constancia de trabajo y que aval. Yo tengo una regla, o sea, esta es una regla personal. O sea, yo, como no le serviría de aval a nadie, yo no le pido a nadie que sea mi aval. Porque, o sea, ser aval es de lo peor que existe. Entonces, no aplicaba a préstamos en los bancos. Al final, una de las herencias que mi mamá me ha dejado en vida es una cuenta de la cooperativa que yo la he seguido haciendo crecer. Entonces, la cooperativa, fue más flexible y así logré bajar la cuota que tenía de más de 10.500 lempiras al mes está en menos de 4.500. La cosa es que yo siempre llevo 4.500 porque la diferencia es parte de mi ahorro e inversión. No es parte de mi ahorro e inversión. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos primero. Entonces vamos a ir saliendo de las deudas que tienen más tasa de interés y después vamos a ir y después cuando ya salgamos de esa va a haber otra que sea la que tiene más alta y la vamos sacando. Y la otra opción, lo mejor es consolidarlos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos cuotas altas, mensualidades altas, es menos el dinero que tenemos disponible. Porque el pago del préstamo iría dentro de este 50% de gasto fijo. Entonces tenemos menos para ahorro, inversión y gastos libres de culpa. Entonces, por eso es importante ir saliendo de la deuda. Entonces tenemos esas opciones, eliminar la deuda tóxica y construir el colchón de seguridad, lo que les dije los 3 meses. ¿Preguntas con lo de las deudas? Entonces, a ver, ya cubrimos los gastos fijos, los gastos libres de culpa y ahora vamos a pasar a ahorro e inversión. Y yo les quiero hablar de cuáles son las opciones que tenemos disponibles en Honduras. Esta presentación la hice un poquito a la carrera, entonces puse algunas opciones, pero sí vamos a hablar de distintas opciones que hay en Honduras y opciones que hay fuera de Honduras para invertir. Todos tienen cuenta de ahorro, ¿verdad? En el banco, me imagino. ¿Alguna vez han visto cuánto les pagan de intereses? Sí les pagan intereses.
Centavos. Centavos. Nunca he visto un peso entero. Ok, usualmente las cuentas de ahorro normales en los bancos pagan 2% anual. Hijo de su madre, ¿no? Ok, agarren 2% y divídanlo entre 12. O sea, y ese porcentaje lo multiplican por el saldo promedio de lo que han tenido en el mes. O sea, si ustedes vienen y les pagan su sueldo y ese mismo día Sacan. pagan otras deudas, eso no suma a su saldo promedio del mes. O sea, lo que hacen es que ellos toman el saldo que hay en la cuenta de banco al final del día, sacan un promedio de lo que tenemos durante el mes y se multiplica por 2% entre 12. Entonces, es nada. Pero hay varios instrumentos dentro de aquí de Honduras que son los que vamos a ver. Uno de los más comunes es un certificado de depósito a plazo fijo. ¿Han escuchado qué es un certificado de depósito a plazo fijo? Es básicamente, ustedes llevan dinero a una institución financiera y les dicen, tienen que tenerlo aquí 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, ustedes dicen, y les vamos a dar una tasa preferencial. Ahorita, o sea, yo he estado preguntando mes a mes, porque este año me he dedicado a abrir certificados de depósito a plazo fijo, no. Estoy diversificando. Ya vamos a hablar de qué significa la diversificación. Y pues, bueno, había uno que me ofrecía 1.25 anual. Eso es nada. Atlántida Leasing. Pero digamos, pero fíjate que fluctúa mes a mes, entonces yo todos los meses voy preguntando como, ¿y cuánto es la tasa ahorita? Entonces ya. En BAC abrí uno en enero, no, en diciembre lo abría 5.25 anual. Ahorita. Fíjate que ahorita fui a Cooperativa Chorotega, tienen uno que se llama microdepósitos, los puedes abrir desde 1000 empiras. Y bueno, porque yo vi un cartel y dije, desde 1000 empiras lo puedo abrir. Y la tasa, creo que ahí lo tengo, pero era como 6% o 7% anual, ¿verdad? Entonces, digamos, si ustedes lo sacan a 3 meses, tienen que dividirlo entre 4. Eso es lo que van a ganar. Entonces, esa es una alternativa. ¿Cuáles son las desventajas de un depósito a plazo fijo? Que tienen que tenerlo a plazo fijo, o sea, no lo pueden sacar si lo sacan a 3 meses. Entonces, yo también por eso juego, tengo unos a 3 meses, otros a 6 meses. No, ahorita los he abierto más a 6 meses porque te baja un montón la tasa a 3 meses. O sea, yo pensaba como, o sea, ponerlo a 3 meses, después renovarlo a 3 meses, pero la tasa sí cambia bastante. Entonces, sí es... usualmente te aumenta más la tasa entre más tiempo lo tengas, aumenta más por tenerlo más tiempo que por meterle más dinero. Entonces, esa es una alternativa. Otra que a mí me parece muy buena también es abrir una cuenta en una cooperativa. Porque las sociedades cooperativas básicamente funcionan en una cooperativa de ahorro y crédito. Ustedes van y abren una cuenta de aportaciones, ustedes pasan también a ser dueños de la cooperativa, obviamente en el porcentaje que ustedes vayan contribuyendo, pero eso también se va acumulando. O sea, digamos, en la que yo estoy, me piden que haga un aporte mínimo anual de 350 lempiras al mes, obviamente. ¿Cuánto te piden? 350 al año, pero yo le meto mucho más, ¿verdad? Al mes o al año. No, ellos te dan anual 350. Entonces, ajá, la de aportaciones, esa es la importante. Ellos tienen otra de ahorro retirable que para mí como que no cuenta. Ajá. Porque es como una cuenta de banco. Incluso ofrecen tarjetas de débito con eso, pero solo que te sale más caro porque los retiros de los ATM sí te cobran comisión, digamos. Los bancos cuando es un retiro de su mismo banco te dan como 10 o más o menos 10,
al mes sin que te cobren. Mira, dar el crédito con banco te empiezan a cobrar. Ya no te den esos libres que te daban. Capaz y Sí, nos empiezan a quitar dinero por no tener un mínimo. ¿Te acuerdas que antes era así? sí, porque en el gobierno pasado se pasaron una ley de que estaba prohibido tener un mínimo por saldo mínimo. O sea que eso, o sea, a la gente le cuesta ahorrar. O sea, la gente no es que no quiere, la gente no es que no quiere, sino que no le ajusta el dinero para llegar al 20% de ahorro y se lo quitan. Y me van a decir que me pidan en pico, así, Sí, es un robo, definitivamente. Ok, entonces ya hablamos de los certificados de depósito. Las cuentas de aportaciones también tienen una tasa mucho más alta que el 2% anual. Entonces es otra alternativa que les van pagando un porcentaje, ¿no? Luego los bancos también tienen otros productos, como han escuchado sobre la cuenta objetivos de banco. Fíjate que yo abrí una, pero yo pensé que me iba a dar mejores tasas de intereses mensuales. Lo único que me hacen es mantener el dinero. No, no, pero sí te da, o sea, yo en la objetivo sí veo intereses al Creo que final. al final, porque No, todos los meses. Pero es que, pero es que vos, o sea, que estas funcionan así. Una cosa es abrir la cuenta y después tenés que fijar un objetivo. Después le pones un nombre a tu objetivo. Irme de vacaciones. Entonces tenés que definir cuánto es lo que querés ahorrar y cuánto querés que te retengan mensualmente. Pero yo sí he hecho eso, pero sí veo que me pagan más intereses mensual. Yo, o sea, yo todos los meses me meto y como aquí está mi aporte y aquí está lo que... Entonces vos definís un tiempo. Si cumplís todos los meses tu objetivo, te pagan un porcentaje adicional al final. Entonces, y Picosa también tiene uno que se llama ahorro programado y las cooperativas suelen tener uno que funciona igual que le llaman ahorro navideño. La idea es que lo abras en enero y te van sacando de tu cuenta de ahorro retirable todos los meses y al final si cumplís te dan como un porcentaje adicional. ¿Y de eso cuál es? Pues ahí depende de tus cosas. O sea, todos sabemos que usamos BAC usualmente en Honduras por la facilidad que tiene la banca en línea de BAC. Pero BAC también suele ser el que te cobra como más caro todo. O sea, las tasas de interés de BAC son más altas. Para abrir una cuenta en BAC te piden más dinero que en otros bancos. Hay bancos que te piden 100 lempiras, hay bancos que te piden 1 lempira para abrir la cuenta. BAC creo que te pide mínimo 2000 lempiras para abrir la cuenta. Pero mucha gente lo usa por la facilidad de la banca en línea. Y hay otros bancos que tienen otros productos. Como les dije, aquí no están todos, pero les voy a comentar de otros. Luego hay, por ejemplo, ay, ahí se me fue el nombre de las cuentas, pero hay cuentas que si uno tiene más de 60,000 lempiras, le pagan una tasa preferencial. Creo que en BAC, creo que se llama cuenta élite, te pagan hasta 8%, En serio. pero tenés que tener como 100,000 lempiras. ¿Qué O sea, sos ahí? porque, o sea, si Ah, bajas pero mira, es una buena. Tus 6 meses, no es 3 meses, 6 meses de fondo en de plazo emergencia, fijo, lo creces con plazo fijo, y después que tengas fondo de emergencia, lo metes a una de esas cuentas, te olvidas. y ahí tenés tu fondo de emergencia en Y esa cuenta y, y te está generando intereses. O sea, ¿cómo se llama la cuenta? élite. Todavía no, pero aquí llevo planes, mira, Luigi. Hay unas que, Vamos digamos, a construir. hay unas que o sea, la puedes abrir desde menos, pero la tasa de interés es menos. O sea, entre más sea tu saldo, más alto es la tasa de interés. Ajá, esos porcentajes son anuales. O sea, si quieren saber los mensuales, lo dividen entre dos. Ok. Y el otro producto en Honduras es el fondo de pensiones.
A mí yo tengo en AFP Atlántida y tengo en BAC. En promedio me pagan 10% anual. O sea, a veces lo menos que me han pagado es como 9.20, 9.17, creo, porque eso también fluctúa mes a mes. Lo que he escuchado es que ellos, o sea, se suponía que lo invertían como en cosas aquí en Honduras, porque el dinero a súper largo plazo. Se supone que mínimo lo que tienes que tener un AFP son 5 años. Sí se puede sacar antes, pero te cobran. O sea, cobran una penalización por sacarlo antes de tiempo. Pero parece que, según lo que he escuchado, ellos también lo invierten en la bolsa de valores. Entonces, por eso tienen como rendimientos más altos. Entonces, sí, porque en la plataforma en línea te sale cuánto es el porcentaje que has ganado en los últimos 12 meses. Y es otra aplicación, la FP. En BAC es el mismo. Ajá, en BAC sí, pero En Atlántida sí es aparte. Sí. Es que he escuchado que es mejor sistema operativo de la FP que lo que es la de Atlántida, porque la Atlántida otra. O sea, sí, la banca en línea sí es. Pero la FP es mucho bonito. Es más user friendly, o sea, no tiene tantas características, entonces no te perdes, entonces, o sea, te dice aquí están tus aportes, puedes descargar tu estado de cuenta, entonces ahí ves cuánto tenés, cuánto te ha generado. Ok, ¿Y con cuánto se abre una vez? 250 lempiras, eso es lo mínimo. El El primer año, o sea, el monto que utilices porque o sea, es que siempre te cobran, entonces no importa con cuánto lo abras, el primer año siempre vas a tener pérdida. Porque de lo que vos aportás, de cada aportación que vos hagas, te hacen un cobro administrativo del 10%. Siempre, después del año igual. Siempre te cobran el 10%. O sea, ese es como de los en contras más grandes que tiene la AFP, pero igual a mí me parece una súper buena opción. Entonces, obviamente... Ok, fíjate que lo que yo he hecho es que empecé con poco. Yo empecé con los 250 lempiras mensuales. Entonces, me quitan 25, me quitaban 25 en todos los aportes. Entonces, yo una vez agarré el estado de cuenta, porque te salen los últimos 12 meses y te dan la suma, cuánto en rendimiento y cuánto en aporte. Tenía más en lo que me quitaban que en el rendimiento. Entonces yo me iba a ir a quejar, pero después saqué la lógica. O sea, después de un año, el 10% de lo que ya tengo es menos de un aporte. Entonces ya el 10% anual es más grande que lo que yo estoy aportando. Entonces ya a partir del segundo año, si sacas la cuenta de tus rendimientos menos lo que la cuota de administración que te quitan, ya te va quedando positivo. Y entre más van pasando los años, se va haciendo más positivo. Entonces, la trampa es, digamos, si quieres hacer un aporte grande, siempre te van a quitar el 10% del aporte. Una ventaja que yo le veo a la AFP de Atlántida en comparación al de BAC es que BAC no te presta. BAC Pensiones no te hace préstamo. AFP Atlántida te presta, creo que ahora han prestado el 90% de lo que tenés. Entonces no preguntan nada, o sea, uno solo llega, le piden la identidad y le dicen, ok, usted tiene tanto, puede sacar un préstamo de tanto. ¿Y la tasa? La tasa, o sea, eso varía también. Pero no es muy alta. No. Bueno, No recuerdo. no pasa de 10, ¿o sí? Mejor no te miento, pero la ventaja también es que queda respaldado con tus aportes. O sea, si te pasa algo, perdés el trabajo o algo, no quedas endeudado, sino que te lo bajan de tus aportes. El riesgo para ellos es pequeño, también puede facilitar el préstamo. Exacto, entonces sí, porque o sea, para ellos sí, exacto, para ellos prestar es cero riesgo. Las cooperativas también te prestan sobre lo que tenés en tu cuenta de aportaciones. La ventaja es que como vos sos dueño, a final de año dan dividendos y lo dividen según el porcentaje de lo que todo el mundo aporte, ¿verdad? Entonces, algo también te va algo de dinero.
El AFP, no, porque no sos dueño, solo agarran tu dinero y ellos lo invierten. Y en el mercado nacional, esas son como las alternativas comunes más beneficiosas que hay. Eh, bueno, yo igual todavía no tengo la élite, pero eso es como a lo que aspiramos, ¿verdad? Porque la ventaja, digamos, de la cuenta élite que no te da el DPF o el AFP es que es retirable. Mientras que, o sea, sí se puede sacar el dinero de un certificado de depósito. Sí, te penalizan, o sea, te cobran, solo te baja. Si bajas del rango, te baja la tasa de interés. Pero es dinero que tenés disponible, pues, no es dinero que está ahí. Entonces, bueno, la diversificación de riesgo es invertir en distintos activos, pero esto, digamos, yo creo que se explica mejor cuando lleguemos a la parte de la bolsa de valores. Hay gente que cree que invertir en la bolsa de valores se requiere como conocimiento técnico, que no lo vamos a ver a profundidad hoy, solo quiero decirles cómo es que funciona. Hay mucha gente que dice, no, voy a empezar cuando tenga dinero. En realidad, para América Latina yo conozco 2 brokers que están regulados en Estados Unidos, que te permiten invertir en el New York Stock Exchange, o sea, se pueden comprar acciones de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, y están regulados por la SEC, por la Comisión de Seguros e Intercambios de Estados Unidos. O sea que es como que el dinero esté seguro porque el gobierno de Estados Unidos asegura de que cumplan todas las normas y que no van a quebrar y vas a perder tu dinero. Que hay otras que las hacen en paraísos fiscales y después quiebran y la gente pierde su dinero. Okay, uno se llama Interactive Brokers. Interactive Brokers. Y el otro se llama Happy, H-A-P-I. Yo utilizo Happy, hay mucha gente que usa Interactive Brokers. Entonces, lo que yo les puedo decir de Happy es que uno puede comprar acciones desde $5. O sea, no hay que tener como aquella gran cantidad de dinero para comenzar a comprar acciones. Si quieren como un curso solo especializado en lo que sé de cómo elegir acciones, en qué acciones comprar y cómo elegir las acciones que uno quiere, o sea, lo podemos dejar para el otro mes. Pero ahorita como resumen, la gente toma como benchmark, como punto de comparación, el Standard Poor's 500, que en promedio genera un rendimiento del 12% anual. O sea, si ustedes ven la gráfica del año, a veces hay meses que es menos, a veces hay meses que tienen caídas, hay meses que tienen subidas, pero en promedio durante los últimos 20 años ha sido 12% anual que tiene de crecimiento. Los inversionistas más profesionales como dicen es mejor invertir en eso, es lo seguro, porque si te pones a inventar y decir, no, yo voy a invertir en empresas que tengan más rendimiento, dicen que es más riesgo, o sea, prometen mayor rendimiento, pero se pueden caer. Entonces, la estrategia es como, o sea, sí arriesgarse un poquito, pero ser conservador en ese sentido porque es dinero que se puede perder. Otra cosa que te dicen es que si vas a invertir en la bolsa de valores, en cripto, por ejemplo, es dinero que no está en tu 50%. Porque, o sea, las inversiones que tenemos aquí en el mercado nacional son como más seguras, no son 100% seguras porque ya han quebrado bancos, pero son más seguras. Pero la bolsa de valores, o sea, una empresa puede quebrar, pero digamos, hay gente que invierte en empresas grandes, consolidadas como Apple, que son bastante sólidas, ¿no? El problema es que la acción ya es bastante cara, o sea, se puede comprar una fracción de acción, eh, y el dinero como está seguro, la cosa es que el valor de la acción va subiendo a través del tiempo, pero, o sea, uno nunca sabe, pues,
Apple podría quebrar, Coca-Cola podría quebrar, Disney podría quebrar. O sea que son empresas bastante sólidas, bastante seguras, pero se prevé que al menos en el corto plazo no van a quebrar, ¿verdad? Entonces se puede invertir en ellas. Otra recomendación es que más que invertir en empresas individuales, hay cosas que se llaman ETFs, que están compuestos, son como acciones compuestas de acciones. O sea, hay empresas que hacen estos grupos y ya los juntan. Entonces ahí se diversifica el riesgo. Es como, no depende de una sola empresa, sino que ya de un grupo. Entonces, que porque una empresa le vaya mal, no quiere decir que se Se cae perdió todo. todo ese. Y ahora podemos hablar de la diversificación. O sea, gente que cree que diversificar solo es comprar de distintas empresas. Entonces, digamos, diversificar es, yo tengo distintas inversiones, por si una cae, no es que todo mi portafolio cae. Por ejemplo, ahorita, no sé, que yo tengo una parte de mis inversiones en Bitcoin y el Bitcoin cayó casi a la mitad. No es que todo mi portafolio de inversiones perdió la mitad del valor, o sea, solo la parte de Bitcoin. O sea, yo tengo otra parte en ETFs, tengo otra parte, digamos, en Boeing, tengo Mastercard. Entonces, digamos, si el sector aeronáutico le va mal, tal vez caigan las acciones de Boeing, pero digamos, tengo Mastercard, que está en el sector financiero. Entonces, no cae todo, te compensa, pues. O sea, puede ser que en algunos tiempos uno suba más y el otro no suba tanto, pero si algo le pasa mal a uno, no perdes todo tu dinero. Entonces, eso es diversificar el riesgo. Entonces, digamos, yo lo diversifico porque tengo una parte en la cooperativa, tengo depósitos a plazo fijo, tengo AFP y tengo Bitcoin y tengo acciones en la bolsa de valores. Entonces, digamos, cayó Bitcoin, no es como que yo había metido todo mi dinero en Bitcoin. Entonces ya perdí la mitad del valor de mi inversión, sino que es a largo plazo. Ventajas de invertir en la bolsa de valores. Ok. ¿Por qué dice a invertir versus ahorrar? Si vemos la línea esta azul, es el dinero que nosotros tendríamos. Yo puse un ejemplo de invertir 1.325 lempiras al mes. Ya vimos lo que nos pagan de interés en los bancos por guardar. Entonces, si tenemos en una cuenta de ahorros 1.325 lempiras al mes, bueno, aquí está a cambio en dólares, porque esta página lo hice en la página ¿cómo se llama el Banco Central de Estados Unidos? Eh, la Reserva Federal. La Reserva Federal. Ellos tienen una página que te hace estos cálculos. Entonces, al final tendrías $15,000 pasados 25 años. Si lo invertís en la bolsa de valores, que te da un retorno promedio de 10% anual, o lo ven en un AFP, tendrías más de $60,000. Entonces, esa es la diferencia entre invertir y ahorrar. Entonces, entre más pronto comencemos a invertir, más pronto, o sea, si se fijan, los primeros años es como bien Igual. poquito. Después de eso les decía yo a los 45 años, veamos el año 10, ya ven la diferencia. Obviamente, entre más lo hagas, pues esta diferencia significa más dinero. Entonces, esa es la diferencia entre invertir y ahorrar. O sea, al inicio, mucha gente tal vez se pueda desanimar al año 4, por ejemplo. Dice, o sea, no me está generando casi nada. Como yo con el Pero lo que te digo, y no perdí. pero es lo que te digo, el primer año el AFP vas a tener, o sea, no, los primeros 10 meses vas a tener rendimientos negativos. El mes 11 vas como a break even y el mes 12 vas a tener como el primer positivo, pero va a ser bien poquito. Ya de ahí en adelante va subiendo. Fíjate que yo le he ido aumentando el de Atlántida, pero digo, ok, mensualmente me quitan tanto, tengo tanto de rendimiento. Entonces yo pienso, entonces yo si le subo, si le subo tanto ahorita, voy a quedar en negativo porque el 10% es más alto de lo que gano. Entonces cuando ya digo, ya le puedo meter más y siempre va a seguir quedando positivo.
pero te están pagando interés no sobre lo que depositas ese mes. O sea, te quitan esos 10% sobre lo que depositas ese mes. Pero te pagan el porcentaje sobre lo que ya tenés y sobre los intereses que te pagaron el mes anterior. Entonces, por eso después se va subiendo súper rápido. Obviamente, entre más tiempo va pasando, esto se va haciendo más arriba. Entonces, ponele, si empezara al año con 30 años, el año 25 serían 55 años. Entonces ya podemos ver la diferencia. Ahora, hay gente que dice, no voy a empezar ahorita porque quiero hacer una huaca y hacerlo crecer, pero tener el gráfico aquí y no quedar mal. Porque hay gente que dice, no, mejor espero, todavía no es la condición, o sea, nunca hay buena condición. Siempre hay cosas malas. No tengo el gráfico. Pero tenía un gráfico que mostraba la diferencia entre alguien que comenzó ahorita, alguien que comenzó 5 años después. Y incluso decía como la persona que empezó hoy dejó de invertir cuando la otra empezó a invertir. Y solo los intereses hacían que la diferencia fuera más grande. Entonces, entre más pronto comience uno, o sea, más rápido comienza a construir su futuro, pues que después nos va a llevar a hacer todo lo que me dijeron al inicio, que ir de viaje, ir sin pensar en la cuenta. Pues bueno, no sé, dedicamos unos minutos a responder preguntas. Son conclusiones. Conclusiones, no se trata de tener una fortuna de la noche a la mañana, que, ese es un problema, por eso estafan a la gente. O sea, si a ustedes le dicen, ustedes hacen esto, van a ganar un montón de dinero, ya, es una estafa, eso no funciona así. ¿Qué piensas de las cuentas en dólares? Ok, es que eso no hay una respuesta clara, o sea, porque digamos, en los últimos años yo prefería tenerlo en lempiras, porque hay que también ver, digamos, hay que ver la devaluación, hay que ver la inflación, que en los últimos años había estado entre el 5 y el 6%, y hay que ver la devaluación, o sea, que la devaluación estaba bastante alta en los últimos años, pero, o sea, comparando la inflación, la devaluación y las tasas que pagan a largo plazo, ¿no? Porque ya vimos que las cuentas de ahorro no pagan nada, pero en plazo fijo y en el 10% que te pagan en lempiras es más alto que la devaluación y la inflación, entonces ganaba más. Usualmente las cuentas en dólares te pagan menos, por eso de la devaluación, pero hay que hacer el estudio de verdad de cómo viene la devaluación. Parece que este año están pagando tasas el interés en lempiras va a bajar, entonces sí vale la pena abrir cuentas en dólares, porque usualmente sí el interés que te pagan en dólares es bien bajo y en realidad se gana por tener el dinero en dólares y el lempira se va devaluando. Pero ya en un instrumento a plazo fijo, el interés sí es más alto y sí justifica tenerlo en lempiras. Y digamos, en la bolsa de valores, sí es en dólares. Entonces, sí te genera un rendimiento y es en dólares. Que en realidad el dólar también se está devaluando. Entonces, si lo pensamos así, el lempira se devalúa frente a una moneda que también se está devaluando. Lo otro es que hay otro producto que es el seguro de vida indexado, que es otro que yo tengo. Pero este ya no, te hace un estudio según tu edad, tu estado de salud. Bueno, en realidad, si uno es joven todavía, digamos, a mí no me mandaron ningún médico, solo me mandaron un formulario. Como usted tiene condiciones, ha pasado en su familia, y según eso te evalúan el riesgo y según la edad, cuánto la mensualidad que uno va a pagar. Entonces, digamos, el seguro de vida que yo tengo es de $100,000. O sea, si yo muero ahorita, le dan $100,000 a mis beneficiarios. Pero ellos agarran esa parte y la meten en la bolsa de valores. Y el contrato que ellos tienen es que ellos pagan hasta creo que es un 8%
anual, o sea, dependiendo de cuánto generen ellos en las inversiones en la bolsa. Ellos se quedan con un porcentaje, el 1% fijo, y la diferencia se te la pagan, se va sumando al fondo del seguro de vida, pero no pasa el 8. O sea, si tiene un rendimiento arriba del 8%, se lo quedan ellos. Pero por contrato, digamos, si el rendimiento es negativo, eso no te afecta. O sea, no hay pérdida. O sea, ellos tienen que asumir la pérdida. Pero usualmente la bolsa de valores, o sea, el índice en el que ellos invierten no cae. Y me presentaron como una tabla en los últimos 20 años, solo en 5 años había estado negativo, ¿verdad? Y de ahí siempre había ido creciendo. Entonces eso se va sumando, los rendimientos de la bolsa de valores se van sumando a el seguro de vida. Entonces en realidad si yo muero hoy no le pagan $100,000 a mis beneficiarios, sino que le pagan los $100,000 más lo que me ha tocado el porcentaje de la ganancia. Sí, es una empresa que se llama BMI, es Best Meridian Insurance, queda en Miami. ¿Quién quiere representar? Hay representante, sí, hay una representante aquí en Honduras. Yo, o sea, por mi edad y todo eso, cuando yo lo comencé, yo pago $84 mensuales. Pero eso varía cada quien según su edad. 9. Creo menos. Y yo pago 160. Porque empecé mucho más tarde. O sea, obviamente uno entre más joven, menos la Y yo me voy a retirar a los 70, ¿no? ese mínimo hay que tener 15 años. O sea, si a los 15 años no te has muerto, lo podrías retirar. Todo el dinero, o sea, todo lo que has aportado y más la ganancia. O puedes seguir, o se puede como que decir, no, páguenme una mensualidad. No, no. ¿Dónde empiezas? Ajá, o sea, entre más. Yo lo comparo así, como pienso como se decía los gringos, que también tienen su dinero en el mercado y van ahí. Siento que es como eso para mí, pues. O sea, Exacto. yo perdí 270 puedo acordar de eso. O si me muero, que mi beneficiario es mi hijo, pues ahí él puede empezar con ese dinero que le voy a dejar, un emprendimiento, un sabático, puede hacer un montón de cosas con ese dinero, pero también es un retiro para mí. Entonces, cuando yo llego a los 60, Exacto. yo puedo empezar a retirar y lo que he ganado. Exacto. Cuando me lo ofrecieron, yo lo vi más como un retiro. O sea, Es decir, yo porque, por retiro, soy nómada, entonces soy asalariada y no tengo retiro. si quieren después, les paso el contacto de. Sí. Sí, Si te dieran, qué sé yo, $100, ¿dónde? en la bolsa de valores. En algún lugar. Sí, O pues sea, en algún fíjate que, particular. fíjate que, bueno, para invertir, como les digo, si quieren el otro mes, hacemos uno, les explico. Porque lo primero que uno hace cuando va a empezar a invertir es que tiene que sacar su perfil de riesgo. O sea, hay inversionistas arriesgados, hay inversionistas conservadores y hay moderados. Y hay moderados que tienden más a arriesgados y hay moderados que tienden más a conservadores. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es sacar su perfil de riesgos. Si que vos eras AOM. Ajá. Digamos, yo soy moderado arriesgado. Eso lo sacas ¿dónde? El perfil. ¿Es un cálculo que vos haces o hay un... Hay como una forma rápida de calcular lo que es tu edad menos 30 o hay otra fórmula ya que te lo da más exacto, porque es como, o sea, en parte sí depende de tu edad, pero en parte también depende como de tus objetivos. eh, como Con persona soltera, con alguien más joven que no tiene responsabilidades, como dice, o sea, yo puedo meter en estas inversiones más arriesgadas que podría que pague un interés más o son empresas que se van a la quiebra. Es como que puede ser de personalidad, pero también si tiene algo que está atado a la edad, tu estilo de vida.
Lo que sea. Si les parece, lo podemos dejar para otra sesión, solo hablar de eso. Pero ya tienen ideas, por eso, ¿no? Porque están Sí. entonces tu riesgo no es tan directo, pero también tenés Individuales. individuales que para vos son sólidas, que pues están ahí. Las ETF son como en las que están como todas las tech. Y después, Digamos, hay uno que se llama QQQ, que replica todas las empresas que están en el Nasdaq 100, que son tech. Entonces, es como comprar acciones de todas las. en esta Interactive Brokers y Happy, puedes invertir en ETFs. Sí. Qué curioso. Entonces, ¿les parece lo dejamos para el otro mes? Hablar sobre solo inversión de bolsa. Después hago un resumen de lo que hice. Porque yo tengo un Interactive Brokers, pero nunca le logré meter dinero porque mi idea era meterle con Wise. Al final no le puedo meter con Wise, pero tengo que ver cómo le meto ahí. Pero vos crees que podríamos armar un Happy, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí. Porque eso estaría como interesante, lo podemos poner como. Sí, ok. Va a salir con tu voz. Si lo quieren ¿Cuál abrir, es eso? van a necesitar un documento de identificación personal, o sea, puede ser su DNI, su pasaporte, un documento que pruebe su dirección. Usualmente les piden como estado de cuenta del banco o una del tarjeta de crédito del banco. Ahorita esos son los documentos que recuerdo ahorita que te piden. O sea, hay que validar, como les digo, son empresas serias. Entonces sí, como tienen que ver que de verdad son ustedes. Entonces hay que subir una selfie, hay que subir la foto del documento de identificación. Y ese extracto bancario que básicamente es para verificar su dirección. Yo hice todo eso, pero con Interactive Brokers. Pero al final no le pude meter el dinero. Bueno, Gracias. Entonces,